El ser humano, en el mundo griego. A lo largo de la historia, el pensamiento filosófico occidental ha dado lugar a distintas concepciones sobre el ser humano, en sus inicios. La reflexión filosófica griega entendió y concibió al ser humano como uno más dentro del conjunto ordenado del cosmos y la naturaleza. Por tanto, su existencia debía estar marcada por lo natural, con vicios y defectos, con vitalidades y limitaciones, con talentos y capacidades. Como un ser corpóreo y sensible. También lo reconocía como el único ser que posee razón y conciencia, el cual le indicaba lo útil, lo beneficioso y lo dañino, pero también lo justo e injusto, lo bueno y malo. Para el ser humano de esta época, su destino dependía de los dioses. Y para llegar a ellos, era preciso escuchar al daimon, al genio bienhechor, al ángel bueno, que es la voz profética proveniente de los dioses que aconseja, disuade y estimula persistentemente a hacer lo bueno, lo excelente, lo que vale como único camino para el retorno a lo divino y la única manera de ser feliz. El daimon viene a ser para los griegos la voz que llama continuamente a hacer lo bueno y lo valioso, agathos en cada situación. Es la voz de la conciencia que nos llama a hacer lo que debe ser de acuerdo con la situación. No hacerle caso ni dejarse inspirar por sus consejos implicará vivir con sufrimientos y remordimientos. Dejarse orientar por su voz es la única manera de volver con los dioses y orientar la búsqueda de felicidad. En otras palabras, el agathos, el bien, es todo lo bueno que perfecciona y convierte al ser humano en alguien noble, excelente y, por tanto, feliz. Otro aspecto era el sentimiento de vergüenza, considerado una herencia de la mitología griega, los poemas homéricos, y correlacionado con el concepto de héroe, es decir, aquel que triunfa. Tiene éxito y es admirado. Perder una batalla, una competencia o no salir airoso constituía una vergüenza pública que traía la propia frustración. La vergüenza ante los demás era el desastre más intolerable e insoportable que podía ocurrirle a cualquiera. Salvaguardar el honor y la reputación pública era todo un deber. No tener de qué avergonzarse delante de los demás ni sentir frustración eran señales de rectitud. En contraste, la falta de vergüenza y la ausencia de rubor en el rostro denota a un sinvergüenza. Alguien con mal carácter y que no actúa correctamente. Para los griegos, sentir vergüenza y ruborizarse era signo de buena conciencia y de rectitud. El reflejo de quien tiene buena reputación y buen carácter. En la filosofía medieval cristiana, el ser humano se concibe como criatura de Dios dependiente en su totalidad de él, ya que es poseedor de una naturaleza corrompida que requiere la ayuda y el auxilio divino para ser redimida y salvada. Además, su meta es la alegría, a la cual es difícil llegar, principalmente porque se confunde con la felicidad, que es pasajera, mientras que la otra es eterna. La alegría se encuentra en la otra vida, en tanto que la felicidad se devela como un pálido reflejo de aquella. Por ello, desde esta perspectiva filosófica, el sentido del ser humano es buscar, encontrar y gozar de Dios. En el Renacimiento, en la época renacentista, el ser humano se comprende como un microcosmos, en cuanto que es un ser que envuelve en sí mismo todo lo que el universo es y contiene, y solo se comprende a partir del cosmos y de su relación con él. Además, no puede ser limitado por su mundo natural o por las condiciones de su entorno, sino que por su imaginación fluctúa en otras realidades posibles, y eso hace de él un espíritu de posibilidades infinitas, aventurero y artístico. En la modernidad, en la edad moderna, al ser humano ya no solo se le concibe como parte de la naturaleza, sino como alguien que está por encima de ella. Aunado a esto, se percibe como un átomo de egoísmo, un destructor, una fuerza instintiva, un impulso irracional que solo mira la satisfacción egoísta de sus propias pasiones, lo que le provoca sentirse separado y en guerra con los demás. En realidad, dice Javis, el ser humano no es alguien apto para vivir en sociedad, solo la educación lo hace capaz de asociarse. Fuera de ello es pura soledad. Pero, frente a todo ello, es conocimiento que lo lleva a respetar la independencia de los humanos y a reconocer la igualdad natural. Por lo que resalta que la razón es la que evita el daño a la vida, la salud y las propiedades. Un aspecto más, dice Leibniz, es que el ser humano tiene un lugar privilegiado al saberse poseedor de un espíritu, el cual le permite no solo conocer el mundo, sino también saber sus causas y sus principios. En la posmodernidad, en la filosofía posmoderna, el ser humano es una ilusión nihilista y una esencia abierta. Como no es nada y es un ser abierto, sin límites para ser y hacer, se constituye como alguien que puede hacer de sí lo que quiera y lo que desea. Esto ha dado lugar a un ser centrado en el placer y en disfrutar la vida a cualquier precio. Su ideal de consumo lo lleva a sustituir continuamente unos objetos por otros mejores, por lo que vive en un estado de eterna compulsión. Es acrítico y tolerante porque toda opinión es válida, no tiene grandes ideales, pero sí gusto por la buena vida.
Rechaza todo compromiso que altere su tranquilidad y construye una sociedad en la que todo vale para conseguir fama, dinero fácil, vida cómoda y fiesta. Para esta filosofía, el futuro no cuenta. Lo inmediato es la mejor forma de vivir en el mundo. Historia del devenir humano. El horizonte histórico anterior nos muestra que el ser humano está inserto en el tiempo y el espacio, es decir, se encuentra en constante devenir, su vida es transitoria. Este suceder es la condición misma de su existencia, ya que solo hay existencia en el acontecer. Su ser está siempre por ser en el tiempo, es evolución constante, pero no de un modo automático, sino como fruto de su obrar. El yo no es algo que es, sino que se devela como una continua tarea que, si no se toma en serio, si no orienta y dirige su evolución moral y ética, se convertirá en un ser sin ser, a la deriva, sin rumbo ni dirección, por tanto, en un ser infeliz. Y si esto sucede, la dispersión y la disolución se apoderarán de la persona. Cuando la persona se forma y se hace más humana, ¿se debe a qué? Se devela como una realidad susceptible de devenir, ya que es un ente histórico. De hecho, las mismas concepciones históricas sobre el ser humano son, a su modo, un claro intento de asimilar y comprender su naturaleza personal y social. Es imprescindible comprender que cada época enfatiza determinados aspectos y clarifica las dimensiones que lo constituyen. Su esencia, su lugar en el mundo, su búsqueda de la felicidad, su orientación social y sobre todo el papel que tiene frente a sí mismo y la colectividad, performatividad y existencia humana. Por otra parte, es necesario conocer el sentido performativo del ser humano, en cuanto que este es un proceso que motiva su actuar y, con ello, la configuración de su personalidad. Es decir, concebirse o entenderse como humano tiene una implicación en el existir en cuanto tal. Sobre todo si a la persona se la circunscribe culturalmente en un determinado género, ser de género masculino o femenino, o percibirse de una manera distinta implica una manera de actuar en determinada dirección. En otras palabras, se espera que cada ser humano actúe o se comporte de acuerdo en consonancia con su género asignado. Por tanto, lo performativo hace referencia a la semántica o a la carga de caracterización de un concepto que se materializa. Se hace concreto, se vuelve objetivo por medio de la acción. Performatividad y libertad. M1. Lo performativo también se comprende como los guiones, normas y criterios que permean la cultura que el ser humano asimila y hace realidad en su vida. De ahí que, en la época griega, el ser humano se comportara performativamente como héroe o sabio, santo en la época medieval, artista en el Renacimiento, amante de las ciencias en la modernidad o disfrutador en la posmodernidad. Se dice performativamente que el ser humano es fruto de su época. Es una especie de mandato dependiente de las formas performativas existentes en el ambiente cultural. Es como una expectativa de ser de acuerdo con el ambiente y las nuevas ideas sobre la humanidad, performatividad y libertad. Lo performativo también se comprende como los guiones, normas y criterios que permean la cultura que el ser humano asimila y hace realidad en su vida. De ahí que, en la época griega, el ser humano se comportara performativamente como héroe o sabio, santo en la época medieval, artista en el Renacimiento, amante de las ciencias en la modernidad o disfrutador en la posmodernidad. Se dice performativamente que el ser humano es fruto de su época. Es una especie de mandato dependiente de las formas performativas existentes en el ambiente cultural. Es como una expectativa de ser de acuerdo con el ambiente y las nuevas ideas sobre la humanidad. C1SS7 frente a los dictados culturales de su contexto. El ser humano puede no seguir las pautas expresadas, por ejemplo, desde una perspectiva performativa. La masculinidad se expresa mediante formas y pautas de comportamiento que varían según el contexto cultural. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de desafiar esas normas y adoptar expresiones tradicionalmente asociadas a lo femenino, sin por ello dejar de identificarse como masculino. Si se decide seguir la pauta que la cultura impone, la performatividad aparece como exitosa. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, la norma islámica femenina del uso del hijab, velo, ha sido algo juzgado por otras culturas. Sin embargo, esto es una falta de comprensión del otro que provoca una esclavitud del pensamiento que lleva a la tiranía de pensar que la cultura desde la que se juzga es la correcta y que tiene el poder para invalidar a las otras. Una muestra de las concepciones cambiantes de la performatividad se da en el deporte, en el que muchas mujeres reclaman practicar actividades consideradas solo para varones. En otras palabras, desde la performatividad existen nuevas perspectivas impuestas, construidas cultural o socialmente, sobre lo que se espera del varón o de la mujer en los distintos ámbitos de interacción. Ante ello, es importante repensar la performatividad en torno al ser humano, sobre todo en la forma de vivenciar los géneros. Actualmente existen performatividades naturalizadas que ya no están sujetas a discusión al ser productos sociales acordes con la época enmarcados en la cultura, por lo que se develan predominantes en
La conciencia colectiva y en las formas de interacción comunicativa del poder social, es decir, al volverse algo natural, se repiten continuamente. Se ritualizan y se presentan de manera normal por lo que logran un efecto en el ser humano. En síntesis, la performatividad es consecuencia de un pensamiento que influye sobre el ser humano y que enmarca o dirige su conducta. Es decir, la forma de pensar y actuar en cada época y cultura está condicionada por el concepto cambiante de su sociedad.